mundo, de los que hubo, de los que hay, de los que habrá, en cualquier parte del planeta, todos son iguales en ese sentido, son todos sistemas de signos, ¿sí? Con sus tipos de signos, como ustedes lo vieron, binarios, psíquicos, arbitrarios, etcétera, y con dos modos de relación, que son las relaciones asociativas y sintagmáticas, bueno, todo eso. ¿Sí? Para eso tienen que hacer las actividades, para repasar todas estas cosas. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, vamos a entrar en nuestro tema, ¿sí? Ciro, pero no te oigo. Está bien. ¿Nadie más entonces quiere hacer alguna consultita? Estoy haciendo entrar gente, bueno. Ahí en el chat preguntaron. No, se oye muy mal. Que en el chat preguntaron, bueno, sí. No sé quién está hablando, Florencia, no. Hola, profe, ¿se escucha? Profe, Ahí se escucha. Sofía, Sí, ¿no? no, que estaban diciendo que había alguien en los comentarios Ah, en los que tenía una comentarios. duda. A ver, Si quiere le dale. leo. Dale, léelos, porque a mí me cuesta Dale. Dice, yo me bajarlo. quedé medio confuso con el sintagma y el paradigmática. Dice en el comentario. Bueno, es lo que les decía, ¿no? Así la lengua es un conjunto organizado de signos. A ver, alguien dice, creo que tengo, no sé, bueno. La lengua es ese conjunto de signos, de estas unidades que tienen un significado, un significante, que se relacionan entre sí. Como dije recién, se relacionan de dos maneras. Asociativamente, formando lo que se llaman paradigmas de la lengua. Es decir, en nuestra cabecita, en nuestra mente, tenemos la lengua, pero no la tenemos totalmente desordenada, sino que la tenemos organizada por los signos que tienen cosas en común. Por ejemplo, el paradigma de los verbos, que es enorme, ¿no? O sea, todos los verbos del castellano, imagínense la cantidad. Pero aparte los tenemos ya como con sus conjugaciones, etc. Pero bueno, eso no importa. Los paradigmas, el paradigma de las palabras que, por ejemplo, los adjetivos que nombran belleza. Entonces yo cuando quiero decir qué linda película, puedo decir qué linda película, qué hermosa película, qué bella película, porque bella, hermosa, linda, bonita, etcétera, comparten el mismo paradigma, el de los adjetivos que denotan belleza. O digo, me voy a cortar el pelo, me voy a cortar el cabello. Pelo, cabello son sustantivos que nombran el mismo objeto. Por supuesto que, como ustedes saben, cada uno de los signos de la lengua tiene su matiz. No es lo mismo decir pelo que cabello, ni cutis que piel, pero nos entendemos y, como ven, estos son los paradigmas, son conjuntitos que están en nuestra mente de signos asociados. Incluso la asociación puede ser por el contrario, por ejemplo, bueno, malo, dulce, salado, frío, caliente. ¿Se entiende? Que los signos tienen cosas en común. Esas son las relaciones asociativas, que son mentales, están en nuestra mente. Y las relaciones sintagmáticas son cuando justamente yo digo, qué linda película. ¿Qué hago? Selecciono dentro de los paradigmas de la lengua para combinar en la cadena de la oración. Qué linda película, qué bella película, me voy a cortar el pelo, me voy a cortar el cabello. ¿Se entendió? Bien.
Perfecto. Como les decía, ahora que estamos casi todos, tienen que hacer al final del módulo, de la parte dedicada a Saussure, hay actividades. Hay cuestionarios, tienen que elaborar cosas, por ejemplo, justamente esto, paradigmas, sintagmas. Entonces, van a entender mucho más cuando vuelvan, cuando lean, no hay otra que leer, leer y leer, y cuando hagan las actividades. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar en nuestro tema. Voy a leer recuerden que ustedes la primera actividad tenían que leer el programa, que me llamó la atención que todos hablaban de Eco, de Calvino, pero nadie mencionó el programa, pero yo calculo que lo habrán leído. Voy a leer un párrafo del texto de Calvino, Las ciudades y los signos, porque es perfecto para entrar en nuestro tema, que es el tema de la semiótica de Peirce. ¿Se acuerdan que yo en la primera clase, les había puesto un cuadrito, semiología, derivada de Saussure? Saussure no la desarrolla, Saussure solamente desarrolla una lingüística, pero en base a todos sus conceptos, estos que estuvimos viendo, se desarrolla posteriormente en Europa, especialmente en la Europa continental, la semiología, que basada en la noción de sistema, de signos, de estos sistemas culturales, etc. Por otro lado, les había puesto el cuadrito de la semiótica de Peirce, este filósofo y lógico estadounidense que vivió entre 1856 y 1914, o sea que compartieron la época con Saussure, si bien nada indica que se hayan conocido, y que desarrolló una teoría de los signos con otro interés. Así como Saussure era lingüista y le interesaba el lenguaje, y por lo tanto justamente desglosa estos dos componentes, la lengua y el habla, etcétera, etcétera, a Peirce no le interesaba particularmente el lenguaje, sí le interesaba el pensamiento, especialmente el pensamiento lógico y el pensamiento científico. A ver, voy a ver los chats, a ver si hay algo importante. Profesor, una consulta, buenos días. Buenos días. Soy Juan, mucho gusto. Mire, lo que pasa es que en la materia me costó encontrar la noción de función simbólica propuesta por J. Piaget, no sé cómo se pronuncia, pero para compararla con los conceptos de lengua, habla y lenguaje, no pude ubicar esa parte. ¿Dónde está? La función simbólica está en la introducción, escrita por Carla, y también en el texto de Eco, ¿sí? El texto de Eco, las dos semióticas, ¿sí? Así que vuelvan a leer esa introducción que cada una de nosotras escribió introducciones a los módulos, y hay una introducción de Carla donde aparece esta cuestión de función simbólica. ¿Cómo se llama la introducción, perdón, que escribió Carla, la profesora? No recuerdo el nombre ahora, pero es la parte introductoria al módulo de Saussure, ¿sí? Okay. En realidad a todo este módulo, al módulo que llamaríamos semiología y semiótica, a la primera unidad. La cuestión de la función simbólica es esa, justamente ahora cuando veamos Peirce van a entender más la cuestión de lo simbólico. Pero valga decir que el signo lingüístico, que Saussure justamente no lo quiere llamar símbolo, y ustedes lean bien por qué él dice, no, símbolos son, por ejemplo, la balanza de la justicia, habla de otros símbolos, entonces prefiere llamarlo signo lingüístico. Pero el signo lingüístico es un signo netamente simbólico, ¿sí? ¿Simbólico qué quiere decir? Que es netamente convencional. Los signos simbólicos son convencionales. Entonces la función simbólica es la función de asignar un significante a un significado, en términos saussurianos, y ahora después lo vamos a ver con Peirce, de relacionar dos cosas, para decirlo rápidamente, que no tienen nada en común,
sino que la asociación, la relación se hace por una convención, por un acuerdo, porque se da un proceso histórico y así quedó, pero se dan cuenta que al lado de otros tipos de signos que ahora vamos a ver con Peirce, este tipo de signo es un signo muy sofisticado. ¿Por qué? Porque realmente es un signo donde una cosa significa otra, pero simplemente porque hay un acuerdo interpretativo, que no es lo mismo que si yo veo el cielo negro y digo, uy, se viene la tormenta, ahí hay digamos, una relación de causa-efecto. Cada vez que el cielo se ponga así, va a venir una tormenta, o yo sé que hay digamos, hay un proceso químico en el oxígeno, en las gotitas de agua, etcétera, que desencadenan eso, lo mismo que si veo una hoja que se pone amarilla en el otoño, o si huelo que se me quemó la tostada. Ese tipo de signo es un signo muy causal, muy motivado. En cambio, el signo simbólico no tiene ninguna causa, o si la tiene, en realidad no es lo más importante. Bueno, todas esas cosas espero que hoy cuando veamos Peirce las entiendan mejor, ¿sí? ¿Alguna otra consultita? Bueno, a ver, vamos a leer un poquitito, voy a leer. Y por favor, sí, veo que todos tienen muteados, porque si no es medio complicado, ¿no? En el texto de Calvino tenemos un hombre que camina días enteros entre los árboles y las piedras. Ese párrafo primero lo vamos a dejar porque filosóficamente es muy, muy importante. Pero dice, finalmente el viaje conduce a la ciudad de Tamara, uno se adentra en ella por calles llenas de enseñas que sobresalen de las paredes. El ojo no ve cosas, sino figuras de cosas que significan otras cosas. Eso ya tiene muchísimo para cortar. Dice, bueno, y da ejemplos, ¿no? Las tenazas, que en realidad no son el objeto tenaza, sino figuras de cosas que significan otras cosas, las figuras de las tenazas indican la casa del sacamuelas, o sea, del antiguo dentista. El jarro, o sea, la figura del jarro, indica la taberna. Las alabardas, el cuerpo de guardia, la balanza, el herborista. Estatuas y escudos representan leones y delfines, torres, estrellas, signo de que algo, quién sabe qué, tiene por signo un león o delfín o torre o estrella, ¿no? Bien. Habíamos visto que en la semiótica de Peirce había un pensamiento ternario en oposición a un pensamiento binario saussuriano, y que la palabra clave no era sistema como conjunto organizado de elementos. Recuerden que un sistema puede ser tanto la lengua para la semiología como el semáforo, un código numérico, los sistemas de escritura, los ritos simbólicos, las señales militares, los ejemplos que da Saussure, la señalización de las banderitas en la playa para indicar que el mar está calmo o que no se puede meter al agua. Son todos sistemas de signos, algunos más complejos y otros más simples. El más complejo de todos, obviamente es la lengua. Bueno, voy a compartir pantalla, ¿sí? ¿Lo vieron o no? A ver. Sí. ¿Lo ven? Bueno, perfecto. Vamos a ver, tenemos un señor, bueno, yo ya lo había presentado, filósofo, lógico, científico, es decir, alguien formado en lo que actualmente se llaman las ciencias duras.
estadounidense, en una familia puritana en cuanto a su protestantismo, de Harvard, su padre rector de Harvard, la universidad más prestigiosa de todo Estados Unidos en ese momento, y aún también ahora, desarrolló una teoría semiótica, considerado uno de los fundadores de la corriente filosófica llamada pragmática, la única corriente filosófica de origen norteamericano, la pragmática, entre los cuales está, por ejemplo, también William James, hermano de Henry James, un gran novelista, y bueno, William James, un gran filósofo. Escribió numerosos artículos, pero no un tratado o libro sobre semiótica. Fíjense qué irónico en cierto sentido. Saussure, lo que entendemos como el curso de lingüística general, fueron sus clases y fueron publicadas póstumamente. En el caso de Peirce, en ningún lado uno va a encontrar, en realidad sí, si uno va a las librerías, me da la semiótica de Peirce y algo le van a dar, pero tampoco él en vida publicó nunca un libro con toda su teoría, ¿sí? Sí publicó innumerables, porque vivía de eso, vivía bastante a salto de mata, ¿no? Como muchos intelectuales, vivía de eso, de que le pagaban por artículos en enciclopedias filosóficas, en revistas científicas, y a veces de clases, ¿no? Pero nunca pudo tener una cátedra, bueno, porque no era, si ustedes leen sus textos, se van a dar cuenta lo complejo que es, y parece que en sus clases también era muy complejo explicando, y tampoco tenía ninguna paciencia, como muchos genios, con los alumnos. Su interés es el conocimiento científico, cómo se desarrolla, se genera, se estabiliza momentáneamente el conocimiento-acción. Un poco esta es la idea, se genera, se desarrolla, se estabiliza. Cuando decimos se estabiliza, quiere decir que un conjunto de ideas, una teoría, lo que se llama un paradigma en el sentido epistemológico, por ejemplo, en la ciencia, el pasaje del paradigma geocéntrico, la Tierra es el centro del universo, Ptolomeo, al pasaje copernicano, heliocéntrico, el centro de nuestro sistema es una estrella llamada Sol y hay unos cuantos planetas que giran alrededor, es un cambio de paradigma. Bueno, a Peirce le interesaba un poco eso, cómo se generan las ideas acerca del mundo, acerca de los humanos, acerca del universo, cómo se desarrollan esas ideas y cómo se estabilizan momentáneamente. Momentáneamente puede querer decir 10 siglos, 15 siglos, pero el conocimiento científico, ustedes saben que se va reemplazando cuando un conjunto de ideas parece mejor que otro, ¿no? A ver, ahí está. Bueno, ustedes esto ya lo... No, en realidad en otra materia les puse la etimología de la palabra semiótica. La palabra semiótica, les dije esa vez, esa clase, que proviene de un término griego antiguo llamado semiotike, que estaba relacionado en la Grecia antigua, clásica, siglo V a.C., que es el siglo de Pericles, el siglo de mayor auge de la cultura ateniense, ¿no? Con Sófocles, con Platón, etc. Y con este señor Hipócrates, que es el padre de la medicina, ¿no? Entonces la semiótica en ese momento está relacionada al estudio de los síntomas corporales. Recuerden esto porque es muy importante esta idea de la semiótica ligada a la cuestión corporal, al cuerpo. Porque el cuerpo nos dice cosas, el cuerpo significa. El filósofo John Locke en 1600 y pico usa el término y finalmente para Peirce es una teoría general de los signos. Bien. Este cuadrito, bueno, ya lo vimos la clase siguiente. Y acá tenemos, así como el signo saussuriano, ¿alguien quiere
decir, recuerda cómo es la definición del signo para Saussure? ¿Que es un signo binario o una unidad binaria? ¿Quién lo quiere decir? Yo Profe, podría... Bueno, Ahí va, adelante. ahí va. gracias. Profe, era lo de que era un concepto que se relacionaba con una imagen acústica, un significado y un significante. ¿Era eso? Exactamente, bien. Es una unidad, una entidad. A ver, el otro chico quería agregar algo más, el que estaba por hablar. Iba a decir lo mismo, quizá en otras Bien. palabras, pero ese era el significado para Saussure. Bien, el signo, no el significado. El signo es la unión, la asociación de un concepto o significado con una cadena fónica o significante. Es un concepto, es una entidad psíquica. Esas dos caras son como las dos caras de una moneda. Seguramente se tienen que meter de nuevo, ¿cierto? Entonces, tenemos un signo binario con dos caras, en cambio acá tenemos un signo ternario. Algo está en lugar de otra cosa para una mente, y en esa mente se crea un signo que surge de la relación de ese algo con esa otra cosa. Algo o representamen que está en lugar de algo, su objeto, para alguien su interpretante. Pero ojo, alguien no quiere decir para Peirce, a pesar de que lo dice así en algunos, porque tiene 80.000 definiciones de signo, más o menos todas son variaciones, ese alguien debemos entenderlo como un signo, vale decir, algo que está en lugar de un objeto y que determina o produce un signo de naturaleza mental, que es el interpretante. Ustedes dirán, bueno, esto es chino básico, ¿sí? Pero vamos a verlo con el ejemplo de Calvino. Dice, el ojo no ve cosas, sino figuras de cosas que significan otras cosas. Vamos a ver el ejemplo de las tenazas. Pensemos en ese viajero que de pronto ve, yo siempre que leo este texto de Calvino digo, bueno, aquellos que hicieron toda la reconstrucción de esas ciudades increíbles de Game of Thrones, ¿ustedes vieron la serie Game of Thrones? Como muchas otras series, ¿no? Pero ahí realmente, como es una superproducción, etcétera, crearon espacios increíbles, ¿no? Y esas ciudades de la antigüedad, pero que también tienen elementos medievales, etcétera, ustedes tienen que pensar en eso, o bueno, por lo menos a mí se me representa, ¿no? Entonces ese viajero ve un cartel de madera, una tabla de madera, piensen, donde hay dibujadas unas tenazas, el objeto tenaza. Entonces, en la cabeza del viajero se hace la idea, uy, acá está el dentista. Esa es la idea del signo para Peirce. A ver, ¿quién me puede decir cuál es ese representamen, cuál es el objeto y cuál es el interpretante? Alguno que no haya hablado hasta ahora, ¿sí? El representante sería el dentista, el objeto, la tabla donde hay el símbolo o el del dentista y su interpretante, la persona que está caminando. Bueno, yo diría que para comenzar, bueno, pero no, es incorrecto. ¿Alguien quiere arriesgar otra idea? ¿Cómo era la pregunta, perdón? Como un paradigma, ¿o no? No, olvidemos los paradigmas, porque eso es Saussure. Tenemos un cartel con un dibujo de tenazas, tenemos el viajero que lo ve y al verlo, en su mente se representa la idea de, acá vive el dentista, acá atiende el dentista. ¿Cuál sería? Ahí tienen el representamen, el objeto, el interpretante, ¿no? Lo tienen en el PowerPoint. ¿Cuál El sería? representamen sería el dibujo de la tenaza Bien, en el cartel y el objeto sería el dentista.
El Bien. interpretante, bueno, la persona que vio el cartel, ¿no? Bueno, justamente, a pesar, les acabo de decir, está muy bien, pero les acabo de decir que ese alguien deben entenderlo no como una persona, sino como un signo. Entonces, esa persona, el viajero, lo vamos a llamar intérprete y lo vamos a poner entre paréntesis porque en la teoría de Peirce no aparece como una parte del signo. El intérprete es como un soporte del paso del sentido, pero no forma parte del signo. Entonces, muy bien lo que dijo la compañera. El cartel, el dibujo en el cartel es el representamen. El dentista es el objeto. Y el interpretante, todavía no me han dicho bien qué es el interpretante. Sería No el es el significado. intérprete. ¿Qué es el interpretante entonces? ¿No sería Persona. como la serie de convenciones que nos hacen saber que ese algo representa al dentista, por así decirlo? No, eso tiene es importante en la teoría de Peirce, pero todavía no lo hemos mencionado. Es decir, muy bien lo que dice la compañera, para poder interpretar, yo tengo que saber que los dentistas se representan con tenazas, así como los bares se representan con figuras de jarros, así como la herboristería, que sería la antigua farmacia, se representa mediante una balanza, un dibujo de una balanza. El Digamos, interpretante, sí. el interpretante no sería como la mente no importa de quién, de quien sea, que Tampoco es la mente La relación es, puede ser. bien, el interpretante es la relación, o sea, esa idea, vieron que yo les dije de una manera así como si fuera una historieta, uy, acá atiende el dentista, bueno, esa idea que se da en una mente, y esa mente es de un intérprete, el viajero en este caso, el interpretante es esa idea. ¿Sí? Lo mismo que si ustedes andan, por ejemplo, en bicicleta y se pone el semáforo rojo. Háganme la misma relación. ¿Cuál es el representamen? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el interpretante? Más lógico, puede haber muchas relaciones, pero lo más lógico de esta situación. O sea que el interpretante siempre sería el pensamiento, la idea. Exactamente, salvo, bueno, después Peirce se pone un poco más fino y dice que el interpretante pueden ser otras cosas, pero en principio el interpretante es un signo de naturaleza mental, ¿sí? Entonces, en cuanto al semáforo, ¿cómo haríamos? El algo sería precisamente la luz roja. Muy bien. El objeto sería el significado parar, detenerse. Exacto, muy bien. Y aquí me voy a rajar. El interpretante sería, bueno, sería la persona que lo está viendo y cómo lo está interpretando, el receptor del mensaje. Todavía no me queda claro eso, sinceramente. Claro, acabamos de decir que a esa persona, a ese ciclista, lo vamos a llamar intérprete, pero ese intérprete es ajeno a la definición de signo. Pero obviamente que es necesario para que existan los signos. Lo que pasa es que los signos pueden existir en una mente humana, pero también pueden existir en una máquina, o pueden existir en animales, o pueden existir en plantas. De hecho, hay zoosemiótica, fitosemiótica, bueno, sí. Hay dos conceptos distintos, entonces uno es interpretante y otro es intérprete. Exacto, pero el intérprete no pertenece a la definición de signo, porque la definición de signo es un primero o ese algo que está en una relación tal con un segundo, que es capaz de hacer que un tercero asuma la misma relación, o esta última, algo que está en lugar de otra cosa en algún aspecto, no en su totalidad, de modo de determinar en alguna mente un signo equivalente. El interpretante, en este caso, justamente, le contesto a Mari, creo,
justamente acá tenemos un ejemplo de que el interpretante es la idea que se le representa al ciclista de que tiene que parar, pero uno podría decir, bueno, pero el ciclista lo que hace es parar, la acción de parar. Entonces ahí tenemos como un estímulo-respuesta, una respuesta a un estímulo, entonces el interpretante en ese caso es una acción. Pero lo que quiero decir acá es que olvidémonos del intérprete. Como les digo, el intérprete puede ser una persona, puede ser una máquina, por ejemplo, las computadoras, ¿no? Las computadoras responden a nuestras indicaciones y responden con una acción, ¿verdad? El modelo persiano se puede entender de la misma manera. Por ejemplo, yo cliqueo en un icono. El icono, por ejemplo, es para abrir un programa. A ver, hagamos la relación. Representame en objeto interpretado. Acá alguien está pidiendo que muten todos los Maximiliano, por ejemplo, Diego, algunas personas que no han muteado. Pero vamos a poner un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona este modelo, que Peirce, obviamente, como les dije, lo piensa en términos de lo que a él le interesa como filósofo, que es, chicos, Maximiliano, Ariel, por favor, muteen los teléfonos, los micrófonos. Obviamente a Peirce lo que le interesaba era el pensamiento, y no todo el pensamiento, le interesaba fundamentalmente el desarrollo del pensamiento científico, lógico. Pero
su modelo es un modelo que él, digamos, lo piensa genérico, lo piensa en general. Por eso se puede aplicar a animales, se puede aplicar a máquinas. Por ejemplo, una estufa de tiro balanceado se prende cuando la temperatura baja de tanto y se apaga cuando la temperatura está más alta de tanto. Ahí no hay ningún humano, el único humano que hubo sí fue el que configuró, que programó las estufas de tiro balanceado con, digamos, con un termostato que indique digamos, y la orden de prender y de apagar a partir de la temperatura. Pero ahí fíjense que es la máquina el intérprete. ¿Quién puede hacer la relación? La máquina es el intérprete. ¿Cuál sería el representante? ¿Cuál sería el objeto? ¿Cuál sería el interpretante? ¿Alguien que no haya hablado hasta ahora? Yo no quiero responder, pero solo pedirle que repita brevemente cómo era el ejemplo, que se me cortó la reunión y volvió a entrar automáticamente, por favor. Bien. En la estufa de tiro balanceado, ¿cierto? Es una estufa que vos tenés pegada a la pared que responde ante la temperatura ambiente. Si la temperatura está más baja de tanto, se prende. Si la temperatura alcanza más de tanto, se apaga. Entonces, durante el día se prende, se apaga, se prende, se apaga. ¿Sí? El único humano ahí fue el que programó, digamos, las estufas de tiro balanceado para que reaccionen de determinada manera. Pero ahora la estufa en sí misma es un intérprete, no es una persona, sino que la estufa misma es un intérprete. Yo lo que quiero es que me digan en esto que acabo de mencionar cuál es el representante, cuál es el objeto y cuál es el interpretante. Profe. Intérprete no es lo mismo que interpretante, ¿verdad? No, es lo primero que dijimos y por favor quiero que se hagan así en la cabeza, no es lo mismo, ¿sí? El objeto sería la estufa. No, a hola, ver, buenas tardes. No, vamos a hacer una cosa, siempre, pero siempre para pensar esto tienen que empezar por el primero, por el representante, porque es el que se presenta ante el intérprete, ¿sí? La estufa de pronto se enfrenta ante ¿qué? ¿Ante el cambio de temperatura? Ante la temperatura, muy bien. Entonces, ¿cuál es el representante? El cambio de temperatura. El cambio de temperatura. Entonces, a esa máquina que no piensa, pero ¿cuál sería el objeto para esa máquina? Depende cómo esté presentado el clima, apagarse o prenderse. Exacto, el objeto sería, la temperatura está, debo apagarme o prenderme, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuál es el interpretante? ¿La estufa? ¿El termómetro interno puede ser? No, la estufa no. Ya dijimos que la estufa es un intérprete y que el intérprete en la teoría de Peirce queda por fuera. El interpretante, como acá las estufas no piensan, el interpretante es una reacción, una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? La lucecita. Apagarse. Claro, Sí. apagarse, bajar la temperatura o subirla. Exactamente. Cortar y prender la temperatura, tiro balanceado. Claro, entonces tenemos una temperatura que es el representamen, que a la estufa se le representa como, uy, está demasiado alto, demasiado bajo, y responde como responde una máquina, como responde una computadora también, ¿sí? Ante un estímulo, obviamente, como dijo hoy la compañera, digamos, tiene que haber conocimientos anteriores, que en el caso de las computadoras es toda la programación que tiene la computadora para responder, sofisticadísimamente, pero al lado de la mente humana es bastante cromañón todavía, y en la estufa, bueno, directamente es digamos, un sistema extremadamente simple, que es como el semáforo, digamos, ¿no? En el sentido de que tiene muy pocas funciones. Pero en definitiva siempre sea lo mismo. Le doy otro ejemplo que es de un continuador de Peirce,
llamado Morris, que desarrolló una teoría, una lectura de Peirce más conductista. Peirce no era conductista, pero este Morris sí. Él dice, hay un perro de casa que huele al ciervo y empieza a ladrar y empieza a correr hacia donde está el ciervo. Bueno, quiero que me hagan de nuevo el análisis representamen, objeto, interpretante, y vamos a decir cuál es el intérprete. ¿Cuál es el intérprete? El perro. ¿Cómo? El perro. El perro. El perro, el perro. El perro es el intérprete. Fíjense que hablamos de intérpretes humanos, hablamos de intérpretes máquinas, ahora hablamos de intérpretes animales. Bueno, ¿quién me puede decir cuál es el representamen, cuál es el objeto, cuál es el interpretante? El representamen no sería el olor. Perfecto, muy bien. Sí. Sí, sí. ¿Y qué representa al perro instintivamente? La Perro dirección de en la que casa. se encuentra. ¿Cómo? La dirección en la que se encuentra puede ser. El instinto. Le representa la presa, le representa, digamos, su objeto de deseo. ¿Comida? El ciervo y el lugar de donde proviene. Muy bien. El deseo, la interpretación, el sentir, o sea, el sentir el olor. A ver, el olor es el representamen y el ciervo y la localización del ciervo, digamos, es el objeto. ¿Y cuál es el interpretante? El perro. No, No, el perro la, es el objeto. la idea, digamos, la asociación que relaciona el olor con la presa. Claro, pero como es un perro, no es que tiene una idea, no, en realidad no se sabe, o yo no sé tanto sobre las conexiones Acción, neuronales de los Bueno, perros, como un pero instinto que tiene. claro, más que la idea es, en el modelo de Morris, es la corrida del perro hacia ese lugar, es decir, es una acción, por eso les decía que es una teoría conductista, ¿no? Es como estímulo-respuesta. El perro huele, el perro sale a correr en dirección. El interpretante es una acción, ¿sí? Como cuando nos paramos frente al semáforo de una manera mecánica, ¿eh? ¿Sí o no? O sea que el Sí, profe, no me interpretante quedó es claro el una objeto. respuesta ante... ¿Cómo? El interpretante vendría a ser una respuesta que se da... El interpretante es una respuesta, siempre es una respuesta. Lo que pasa es que a veces es una respuesta que es una idea mental y a veces es una acción, ¿sí? En general, en el mundo humano, el interpretante es una idea, y uno actúa en consecuencia, ¿sí? Alguien me dijo que no le quedaba claro cuál era el objeto. El objeto es el ciervo, es el ciervo en ese lugar, no es una idea abstracta del ciervo, sino que para el perro, inmediatamente él sabe por instinto dónde se encuentra ese objeto, el ciervo, ¿sí? Bueno, vamos a seguir un poquito con la teoría, ¿sí? A ver, voy a compartir nuevamente pantalla. Entonces, tenemos, fíjense, por ejemplo, yo, por ahí ustedes, que tengo el micrófono abierto, oyen, yo vivo sobre una avenida y hay ruido. Entonces, yo estoy acá, oigo un ruido, y digo, uy, está pasando un camión. O digo, uy, se estacionó un micro enfrente. Háganme la relación nuevamente. Alguien que todavía no haya hablado. Perdón, pero ¿cómo fue el ejemplo? ¿Usted escuchando los ruidos o nosotros escuchando los ruidos a través de su micrófono? Bueno, lo mismo. ¿O es lo mismo? ¿Es lo mismo ya? Yo escuchando los ruidos. A ver, los ruidos son ruidos, ¿no? Son ruidos. O sea, el representame sería el ruido, el representame. Bien, bien. Después el objeto sería lo que escucho, digamos, la audición.
No, el El objeto, El auto puede el ser. colectivo, el auto, lo que El se objeto estacionó. es el Ah, transporte que está pasando. exacto, la pasada del ahí está. transporte, el ¿Y el estacionamiento del auto. representame en sí sería el ruido? Sí, la acción de escuchar, digamos, o sea, Claro, eso. El representamen es el ruido. El ruido es algo que se presenta ante mi percepción. El objeto es aquello de lo que proviene, lo que provoca ese ruido, ¿cierto? El pasaje, el paso de un camión, de un colectivo. Y el interpretante es la idea que se me forma a mí. Y acá quiero enganchar con algo que dijo la compañera hoy. Yo digo, uy, pasó un camión, uy, se estacionó un micro. Y alguno que es medio amante de los autos, por ahí con escuchar los motores dice, uy, está pasando un Audi tatatá, ¿no? El interpretante son esas ideas que se me dan en mi cabeza. Es Para como una que imagen yo acústica, perdón. No, Es como una imagen acústica, ¿no? No, imagen acústica, olvídenlo, eso proviene de la teoría saussuriana, es una cadena fónica de sonidos. No Lo único sería que más como... Lo único que tienen en común es que son auditivos, son ondas sonoras, nada más. Ni siquiera porque la imagen acústica no es el sonido en sí mismo, sino la imagen mental. No, acá digo de nuevo, hay un ruido o un sonido que en mi mente representa, pasó un micro. El sonido es el representamen, el micro que lo provocó es el objeto y el interpretante es la idea que se me forma en mi cabeza de pasó un micro. Pero mi pregunta a ustedes es, ¿por qué yo puedo sacar esa conclusión? Pasó un micro y no, por ejemplo, pasó un avión o... Porque por el ruido, que conoce el ruido. Bien, El conozco micro, el por lo ruido, general. el ruido. Por la Sabe que experiencia ya pasa de por haberlo ahí un asociado, micro. sí. Bien, entonces retomo lo que dijo la compañera hoy. Para poder interpretar, es decir, para poder generar un interpretante, hay que tener conocimiento anterior. Vendría a ¿Qué ser algo así personas? como ser una memoria, ¿cómo se dice? En algunos conceptos está por acá, no está por ahí, pero una memoria emotiva, digamos. No. ¿O no? Puede tener que Hay que ver, pero tener no. conocimientos del objeto, puede ser previos. Hay que tener conocimientos del objeto y de la relación. Es decir, les pongo otro ejemplo, el del semáforo. Un nene muy chiquitito, ve esa luz roja, pero todavía no aprendió la relación entre luz roja y usted debe parar. Esas relaciones, conocer el objeto, conocer las relaciones, son esos conocimientos colaterales que necesitamos o que todos tenemos para poder interpretar. Tanto en el texto de Calvino, el viajero sabe que ahí hay una taberna porque sabe que las tabernas se representan con figuras de jarros. O si no lo sabe tanto, lo puede inferir porque sabe que jarro está muy relacionado con la idea de taberna. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a leer un poquito más. Sí, profe. Dice, pongamos, ¿no? Otras señales advierten, ¿no? Sobre aquello que en un lugar está prohibido, entrar en el callejón con las carretillas. A ver, imaginemos esa situación. ¿Cómo sería esa señal en esa ciudad de Tamara? ¿Cómo se la imaginan ustedes? ¿Podría repetir, profe, el ejemplo? El ejemplo era que dice el viajero, otras señales nos advierten sobre aquello que está permitido o prohibido. Por ejemplo, entrar en un callejón con carretillas, orinar en el puente, o por ejemplo, acá en la ciudad, por ejemplo, no estacionar. Por el ¿cierto? símbolo ese tachado, capaz, el que vemos Bien. a veces. Exactamente. El Acá la rojo. compañera introdujo un elemento.
la idea de símbolo. Tenemos un cartel que ya no es un dibujito de una cosa. O tenemos, pongamos algo muy interesante, el dibujito de una carretilla, pero a la vez tenemos el símbolo de prohibido. Es decir, la carretilla está tachada en diagonal. Y nosotros, pero un nenito muy pequeñito por ahí no va a entender, pero nosotros como habitantes urbanos sabemos que eso significa acá no se puede entrar con carretilla, o acá no se puede estacionar, o acá no se puede fumar. Y en ese signo, que es un signo complejo, tengo dos elementos. Un elemento que es un dibujito, la carretilla, el auto, el pucho, el cigarrillo, y tengo otro elemento que es más abstracto, que es la barra diagonal. A ese dibujito lo vamos a llamar ícono. Y a la barra la llamamos símbolo, es un signo convencional. Y al cartel en sí mismo, que no está en cualquier lugar, sino que está en un lugar determinado, por ejemplo, en el inicio del callejón o en la vereda, al cartel también del jarro, de la taberna, de los carteles, los llamamos índices. Como cuando al comienzo dice, una huella en la arena indica el paso del tigre. El viajero anda, antes de entrar en Tamara, anda por un lugar así natural, y en la arena ve una huella y dice, pasó un tigre. Como se darán cuenta, el viajero necesita saber cómo son las huellas de tigre para poder interpretar qué es la huella del tigre. A ese signo, que son unas impresiones en la arena húmeda, lo llamamos índice. Si fuera el dibujito de un tigre, un dibujito, una imagen, lo llamamos ícono, como el dibujo del jarro, de las tenazas, como el dibujo del auto, como el dibujo de la carretilla. Son signos por semejanza. Y a la barra que digamos, tacha diagonalmente ese dibujo, lo llamamos símbolo. También las palabras, por ejemplo, puedo tener un cartel que diga prohibido estacionar o stop. Son palabras, son símbolos, o sea, signos arbitrarios, signos netamente convencionales. ¿Me van siguiendo hasta ahora? ¿O es demasiado por hoy? Es bastante, profe, pero vamos siguiendo. No se entiende. Bueno, vamos En a realidad es lo ver. mismo que vimos en la clase pasada, así que igual está bueno repasarlo. A mí me quedó una duda. A ver, espera, esto es muy importante. No es lo mismo que vieron la clase pasada. Les tiene que quedar claro que son dos teorías completamente diferentes. Claro, sí. Por ejemplo, Saussure, la semiología, no puede analizar una hoja amarilla, ¿cierto? O esto, la huella en la arena indica el paso del tigre. Yo no puedo decir es un significado y un significante, porque en la semiología solamente se analizan sistemas de signos para la comunicación humana, elaborados para la significación y la comunicación humana. Los signos naturales, la huella en la arena, la flor del hibisco, el olor a quemado, no entran dentro del modelo semiológico, que además es un signo binario, y acá tenemos un signo ternario en el que entra el proceso de interpretación. Digamos, hay cosas en común, por supuesto. En el modelo saussuriano tengo la convención, las convenciones que me permiten a mí interpretar la cadena fónica mapa como representando el concepto de lo que es un mapa, ¿sí?
Y en el modelo persiano tengo todas las formas de relaciones entre signos. Como acabo de decir, son 3 formas, que acá las tenemos. Quiero que se queden acá en el cuadrito en la tercera columna. Pero bueno, esperen que voy a ir a otro PowerPoint que creo que les va a ser más fácil. ¿Lo ven acá? ¿O no? Sí. Ahí sigue el mismo, profe. Sí, sí. Sigue el mismo. Vamos a repasar un poquito. Un signo es algo que está en lugar de algo para alguien, una mente, recuerden, ¿no? Un signo representamen es algo que está en lugar de otra cosa, su objeto, en algún aspecto o carácter, y que determina en una mente, en cualquier mente, un signo equivalente o más desarrollado. Un signo no representa a un objeto en su totalidad. Por ejemplo, el dibujito de una tenaza no representa a la tenaza en su totalidad, ¿verdad? Solamente representa la forma, no representa el peso, ni la masa, no representa un montón de cosas, solamente representa la forma. Por ejemplo, una foto de la fachada de una casa solo representa la fachada, no su interior, ni su techo, etc. Los signos se clasifican en 3, porque en PERS todo tiene que ver con 3, con unas categorías que no vamos a ver acá porque son categorías filosóficas, pero básicamente nos importa lo que PERS llama la segunda tricotomía. Profe, ¿está mostrando otro cuadro? Porque yo veo el anterior, no sé si... Ah, bueno. Sí, el sí. modo de ser de las ideas, el signo de sí mismo, eso estoy viendo yo, Perfecto. el anterior. No, vamos a hacer así, Ahí vamos a compartir nuevamente. Discúlpenme. Vamos a compartir otro PowerPoint. ¿Ahí lo ven? Ahora sí se ve otro. Bien, entonces les decía, los signos para PERS, como todo en su teoría, se clasifican de 3 maneras y en 3 grandes grupos, de los cuales nos interesa lo que PERS llama la segunda tricotomía, que es aquella clasificación que toma en cuenta la relación entre el signo y el objeto. Por ejemplo, esto que yo les decía, la huella en la arena indica el paso del tigre. Para que haya huella tiene que haber pasado el tigre. Entre la huella y el tigre hay una relación de causalidad. El tigre pasó y dejó su huella. Lo mismo que ustedes dejan una huella digital, o si se pintaron los labios y toman algo, dejan la huella de sus labios en el vaso. Esa relación es una relación de tipo indicial, indicativa. Es lo que PERS llama índices. Después hay una relación por semejanza, que es la que tengo acá. Un ícono que representa a su objeto por semejanza, correspondencia, que no necesita de la existencia de su objeto. Es decir, yo puedo dibujar una casa muy linda y la puedo dibujar de una manera hiperrealista. Vieron que hay pintores hiperrealistas que dibujan cosas que una puerta, por ejemplo, que uno va como para abrirla porque es tan perfecta, tan perfecto el dibujo, la pintura, que uno parece que fuera una puerta de verdad, ¿no? Es como un juego óptico. Sin embargo, digamos, esa puerta no existe. Es solamente una imagen de una puerta. No necesito de la existencia del objeto. Por eso los íconos son, para PERS, los signos primeros. Todas las imágenes, todos los diagramas, o sea, los cuadritos, todos los cuadritos que uno hace, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo como un símil cuadrito, un cuadro muy sencillo, un puntito, otro puntito, no sé. Los cuadros sinópticos, los cuadros, las tablas, las tortas de estadística, las infografías.
representan al objeto, pero no por semejanza, no son iguales al objeto, lo representan por correspondencia de partes, lo representan por proporción. Por ejemplo, vieron ahora que nos están torturando con cosas tremendas como que no hay camas, o bueno, entonces uno ve por la tele cuadros de cómo día a día ha subido la ocupación de camas, o bueno, o los contagiados, y nos lo representa mediante diagramas. Son iconos Profe, también. Sí. una consulta. Hay un cuadro que no sé si lo conoce, que es una pipa y dice, esto no es una pipa. Correspondería a esto, ¿no? Bueno, ahí es un juego de Magritte, pintor surrealista, ¿no? Que en realidad, claro, como pintura es un ícono. Ahora, tiene un texto que hace un juego, ¿cierto? Entonces hace un juego simbólico. Esto que ustedes ven en realidad no lo deben entender como una pipa, ¿cierto? Entonces, como buen surrealista está trabajando ya no solamente al nivel de la pura imagen representativa, sino a nivel de lo que puede significar y lo que significa para la mayoría y lo que no debe significar, ¿cierto? Como un juego paradójico. Bien, nos estamos quedando con poco tiempo y aparte es demasiado. Vamos al siguiente tipo de signo, que es, a ver, no sé cómo hacer para bajar. Ya va. Ahí está. El índice. El índice ya lo expliqué antes, pero es un segundo para Peirce. Todo para Peirce tiene que ver con 1, 2 y 3. Primero el icono, segundo el índice. El índice, como la huella del tigre, como los carteles cuando están en el lugar que están indicando algo, ¿no? Cuando uno busca una farmacia, uy, allá a lo lejos veo la crucecita verde de farmacia, ¿no? Signo que representa su objeto por estar afectado por este. Por ejemplo, el tigre tuvo que pasar para dejar la huella, tuvieron que tomar el vaso para dejar la huella. Por estar en contigüidad, es decir, estar en relación de vecindad con este, por guardar una relación existencial con este. Cuando Peirce habla de existente, habla del mundo físico, de la materia. Estar en relación de contigüidad, de existencia. El índice es singular e indica algo singular. El índice nunca representa algo general, no es que represente las farmacias, sino que esa crucecita a lo lejos verde me indica acá, en este lugar y en este tiempo, porque el índice siempre es espacio-temporal, hay una farmacia. Esa huella en la arena no es de el tigre en general, sino de ese tigre en particular. Los índices puros, como el fuego, como el humo, no se parecen a sus objetos. El humo, recuerden, el humo es el ejemplo más perfecto de índice. Donde veo humo, tiene que haber fuego o tuvo que haber fuego y todavía está el humo, ¿sí? El humo indica fuego. Llama la atención compulsivamente sobre el objeto. Los índices, como por ejemplo las alarmas, las sirenas, los colores pregnantes como el rojo del semáforo, como colores que los diseñadores gráficos usan para llamar la atención del transeúnte o del viajero urbano, ¿no? Son de tipo indicial. Bueno, y acá tenemos ejemplos. Así como teníamos iconos, imágenes, diagramas, metáforas, bueno, la metáfora, ¿no? Es por ejemplo, decir, es un cordero, porque una persona es muy mansa. Mansa como un cordero, se parece a un cordero, porque es manso. Bueno, las metáforas son
también icónicas, pero más complejas. En el caso de los índices, las huellas, las señales, la fotografía. Pero yo les hago una pregunta, ¿la fotografía es solamente indicial? O sea, la fotografía, a diferencia de otras imágenes producidas manualmente, o producidas también mediante algoritmos, ahora tenemos como los dos polos, el dibujo, la pintura manual y a la vez la producción algorítmica de imágenes 3D, de animación, etc. En el medio tenemos la fotografía. La fotografía es una huella que provocaron los fotones que provienen por reflejo de un cuerpo. Para que haya fotografía tiene que haber cuerpo enfrente de la cámara. Cuerpo quiere decir cualquier cuerpo, ¿no? Cualquier cuerpo físico. Objetos, estados de cosas, pero tiene que estar la materia física frente a la cámara. Por eso es un índice, pero yo les pregunto, ¿la fotografía solamente es indicial o tiene otro elemento? ¿Sería un icono también? Exactamente. Para un autor francés muy importante, la fotografía es el icono indicial. Es icónica porque es semejante, tremendamente semejante, ¿no? Es decir, uno ve una foto y dice, ah, es el objeto mismo, pero no, es la imagen del objeto, pero a la vez es un objeto, perdón, es una imagen producida por impresión a distancia. Impresión a distancia, en la fotografía tradicional, mecánica, y también en la fotografía digital, en que los fotones provienen de los cuerpos y inciden en unas celdillas fotosensibles y provocan ahí la digitalización de la imagen. Pero el proceso, digamos, el principio es el mismo. Tenemos una impresión no por contacto como la huella del tigre o como nuestra huella digital, sino a distancia. ¿Sí? ¿Alguna preguntita hasta acá? Sí, me gustaría Bien. preguntar precisamente sobre este tema, sobre la abstracción precisamente de la fotografía, su noción y la función que cumple digamos, en nuestra sociedad. Porque volviendo al ejemplo del semáforo, yo no podría utilizar una fotografía por ejemplo, de un accidente de tránsito, porque, no sé, en el momento, o sea, no cumple una labor de síntesis la fotografía de la misma forma que lo cumple la luz roja, o sea, es relativo esa noción de ícono, ¿no? O sea, ¿cómo podría dividirse esa noción de ícono entre un elemento que tiene un trabajo de síntesis, como por ejemplo la luz roja, o por ejemplo un personaje con la barra cruzada como siendo prohibición, a una fotografía, reconocerla como un ícono también, pero desde otro plano? No sé si me hago entender. Claro, sí. Bueno, no tenemos el tiempo para hablar de esas cosas, recién estamos entrando. Como les dije, estábamos viendo la clasificación que hace Peirce de los signos para pensar la relación con el objeto. Vos me estás planteando, que por supuesto la semiótica también lo analiza, pero más adelante, digamos, los efectos de la fotografía. Por ejemplo, una foto, muchísimas fotos, tienen efectos fuertemente simbólicos. De hecho, yo tengo un artículo donde analizo fotos de guerra, ¿no? Donde hay fotos que han quedado como emblemáticas, como simbólicas, a través de un proceso social histórico. Pero acá estamos viendo una cuestión más microsemiótica de la relación de algo con algo. Algo representa algo porque es parecido, semejante, algo representa algo porque está afectado por ese propio objeto, porque es una huella de ese objeto, o acá viene la tercera clase de signos, los símbolos, algo representa algo por una mera convención.
una fotografía, aunque sea muy convencional, nunca va a poder perder su carácter icónico. Pero por supuesto que la convención, es decir, los efectos culturales que puede tener esa fotografía, por ejemplo, hay una fotografía muy importante en Argentina que es de un policía en una ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, todavía en época de la dictadura, abrazando a una madre que llora, una madre de Plaza de Mayo, ¿no? Es una foto donde la parte icónica es muy importante, la parte indicial es sumamente importante porque es un documento de época, esto fue tal día, tal año, dictadura en Argentina, pero la parte simbólica, todo lo que implica eso, es tremendo. Pero acá estamos recién viendo los principios de la representación, que para Peirce son de 3 tipos. El tercer tipo es simbólico, es decir, la convención. El símbolo, pensemos en un símbolo patrio, la bandera, un símbolo religioso, la cruz, la estrella de David, un símbolo, las palabras son símbolos, es general y representa siempre generalidades. La bandera no representa el país, es cierto, representa algo particular, singular, la Argentina, pero en realidad la representa en su generalidad. La Argentina, la argentinidad, la patria argentina. La cruz cristiana como símbolo